Ok, chicos, bueno, esta semana tenemos la semana 7, ya vamos avanzando bastante. Eh, um, la semana 7 nos corresponde un poco ver todos estos temas, aunque algunos ya los tenemos. Eh, um, Vamos a entrar a ver uno, bueno, ya habilité, ya aquí está la práctica integrada, una que les mandé por WhatsApp, ya tenemos la entrega, para si ya alguno termina esta, la puede entregar. Tenemos las reglas de validación y las máscaras de entrada. Entonces, fue un tema que empezamos a ver la semana pasada, que algo les mencioné, pero no lo profundizamos. Entonces, vamos a ver ahorita una presentación que les hice sobre, no sé, error, persiguiendo el error virtual, no puede ser. En un momentito, chicos. Bueno, sigue dando un poquito de problemas el aula virtual, entonces vamos a seguir por acá, chicos, no hay ningún problema. Nos vamos a hablar un poquito de qué son las reglas de validación, vamos a verlo desde la perspectiva teórica y ahorita lo vamos a ver en la práctica. ¿Está bien? Ahí todo lo ven. Entonces, bueno, entender, chicos, que las reglas de validación nos permiten tener un poco más de validez en la base de datos. Y, bueno, aquí lo menciono, vamos a verlo acá. Es una forma de limitar la información que se escribe en un campo de una tabla o un control, como un cuadro de texto de un formulario. Entonces aquí viene un poco, ¿verdad? Las cantidades de reglas de validación que hay. Bueno, impedir valores de fecha de pasado. Entonces vean que acá está el signo de mayor que, menor, igual, fecha. Por lo general se acepta este formato de correo electrónico. Entonces ustedes han visto que hay veces, digamos, yo llego, lleno una base de datos, un formulario y me dice que ese correo electrónico no es válido o que el formato de ese correo no es válido. Bueno, eso es una regla de validación, ¿verdad? Digamos, esto es para correo electrónico, número inferior o igual a 5. Entonces, digamos, que no se meta información que no corresponde, ¿ven? Esta limita que sea 5. El campo de divisa no puede ser negativo, entonces ven aquí, tiene que ser mayor o igual a 0. Restringir la multitud de caracteres de cadena, entonces, eh, ok, aquí está el tipo, ¿verdad? Entonces, aquí voy a ayudar a leer esta parte, chicos. Reglas de validación. La regla de validación, la uno. Yo, profe, pero si escucha mucha bulla es porque la vecina tiene un escándalo ahí. Tranquila, tranquila, no se preocupe. Tipos de reglas de validación. Reglas de validación de campo. Use una regla de validación de campo para comprobar el valor especificado en un campo al salir de él. Por ejemplo, imagine que tiene un campo fecha y escribe lo que dice ahí. Lo tengo que decir, Ah, no. tranquila, dígalo, dígalo. Bueno, en la propiedad regla de validación de ese campo. Ajá, entonces, ese es de campo, ¿verdad? Entonces, ese, como dice Rosy, y como leyó la compañera Rosy, digamos, dice que eh, son fechas mayores al 1 de enero del 2010. No se pueden colocar fechas menores a esa fecha. Entonces solo se pueden colocar fechas mayores al 2010. Ahora vamos con el 2. Gracias, Rosy. ¿Quién me lleva con el 2? Yo, Ajá. reglas de validación de registro. Use una regla de validación de registro para controlar cuándo puede guardar un registro, una tabla de una tabla.
Perfecto, gracias. Entonces, chicos, este es de registro, es cuando yo puedo guardar un registro o no lo puedo guardar. Entonces, eso es importante, que tener claro que existen estos dos reglas de validación. Pasos para hacer una regla de validación. Abra la tabla que la quiera validar los datos. Ahorita lo vamos a hacer. En el grupo de validación campos de la pestaña campos, haga clic en validación y después de regla de validación de registro. Use generación de expresiones para crear la regla de validación. Para obtener más información sobre cómo usar el generador de expresiones, vea el artículo sobre cómo usar el generador de expresiones. Cuando le damos es este cuadrito, chicos, o este cuadro de texto, acá colocamos la regla y aquí le damos a aceptar. ¿Verdad? Aquí, vean un ejemplo constante, ¿verdad? Ese dice que es un campo que tiene que ser mayor o igual, mayor a 10. Entonces, este campo tiene que ser mayor a 10. Operadores. Entonces, aquí están los operadores. Reglas de validación que ya están hechas, ¿verdad? Especifica que el valor no sea 0. El valor debe ser igual o mayor a 0. O positivo. Vean esto. Estas ya están hechas. El valor debe ser igual a 0 o mayor que, digamos, que 100. Entonces vean que este es importante. Vean aquí que coloca una O. Entre 0 y 1, el valor del signo porcentaje se usa para los campos almacenados en valores numéricos con porcentajes. Especifica una fecha anterior al 2007. Especifica la fecha debe ser del año 2007. La fecha de nacimiento no puede ser la única factura, no puede ser fecha futura. Los datos de los campos de apellidos deben de escribirse en mayúscula. Vean esto. Especifica la fecha de hoy. Esta es HOM. Escribe H para hombre y O-M para mujer. Escribe la dirección de correo electrónico. Esta es cualquiera de estas dos. Fecha obligatoria. La fecha obligatoria sea posterior a un plazo de 30 días a partir de la fecha de pedido. Fecha de inicio. Fecha fin mayor que fecha de inicio. Escriba que la fecha debe ser igual o posterior a la fecha de inicio. Pues vean que aquí ya hay ciertas reglas de validación hechas, chicos. Entonces, ya nos puede ayudar. Y aquí tenemos otras. Operador no. Compruebe si hay un opuesto. No puede usar delante de cualquier operador de comparación, salvo no es nulo. Entonces ahí no. Comprueba si hay valores iguales o elementos de la lista. Entre. Después tenemos, perdón chicos, otro que se llama entre, ¿verdad? Que está acá. Que es entre estos campos. Veamos un ejemplo, entre 100 y 1000. Tenemos también, busca cadenas que contienen campos de como o geo, tipo de texto memo, no es nulo. Y acá tenemos otro ejemplo, ¿verdad? La I. Buscar entre estas fechas, el O, enero o febrero. Ese es menor que igual, mayor que, igual que y distinto. Aquí hay algunas fuentes de consulta, chicos, que podemos ver. Ahorita, chicos, vamos a ver un videito relacionado con este tema. Un poquito. Ahí lo escuchan, chicos. Ahí lo escuchan. Bienvenidos. El día de hoy vamos a ver el tema de reglas de validación. Sí, profe, sí le escuchamos. Como su nombre lo dice, Perfecto. las reglas de validación son una regla que agregamos a un campo para restringir la captura de ciertos valores. Por ejemplo, en la tabla calificaciones tenemos 4 campos en los cuales se captura la calificación. Yo, pero yo no veo ni siquiera Esa el video. calificación es un valor No. entre 0 y 10.
Lo que me va a permitir la regla es que no se capture un valor distinto entre ese rango. En las reglas de validación podemos Ya usar los lo paré. Bienvenidos. Sí, El profe, día que de- no se ve nada ni se escucha. Bueno, Voy no a- sé si solo soy yo. Voy a volverlo a colocar. Ahí ya lo compartí, es decir, ya debería estar en pantalla. Ajá, sí, sí Sí. se ve. Ajá. Ok, y ahí ya lo hice grande. Ajá. Ajá, y ahora vean el sonido. Bienvenidos. El día de hoy vamos a ver el tema de reglas de validación. Como su nombre lo dice, las reglas de validación son una regla que agregamos a un campo para restringir la captura de ciertos valores. Por ejemplo, en la tabla calificaciones tenemos 4 campos en los cuales se captura la calificación. Esa calificación es un valor entre 0 y 10. Lo que me va a permitir la regla es que no se capture un valor distinto entre ese rango. En las reglas de validación podemos usar los operadores de comparación como el mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, diferente, igual. Y también los operadores lógicos como el no, el y, el operador entre, operador en, el operador como, etc. Entonces, vamos a iniciar estableciendo una regla de validación para el periodo 1. Nos ubicamos en el campo y nos vamos a las propiedades donde dice regla de validación. Si los valores que queremos capturar van entre 0 y 10, vamos a armar la regla de la siguiente manera. Vamos a escribir un entre, que es el operador, entre 0 y, que es el operador lógico, 10. La regla quedaría de esta manera, entre 0 y 10, con los operadores entre y el operador y. Como punto siguiente tenemos el texto de validación. Es importante que cuando establecemos una regla de validación también establezcamos un texto de validación. Ok. Chicos, ¿vieron ahí? Ok, nos ubicamos. Acuérdense que la semana pasada vimos esto, ¿se acuerdan? Parte de esto, no esto, pero parte de esto, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Ajá, entonces recuerden que esta es la tabla y en este caso esta señora o la que está explicándolo está trabajando en la tabla de calificaciones y ahorita estamos haciendo se está haciendo una regla de validación en el primer periodo en número. Ven, entonces vean que ahí entonces tenemos que estamos en la tabla de calificaciones en el campo periodo, que es un tipo de dato número, y estamos trabajando aquí en las propiedades de campo, donde aparece la regla de validación, y de momento va a trabajar un poco lo que es el texto de validación. Por si yo coloco un número mayor a 10, aparezca un mensaje que le diga a la persona que está llenando la base de datos que es incorrecto ese número. Ok, vamos a seguir con el video. Ese texto de validación va a ser el cuadro que aparece en caso de capturar un valor distinto. Va a ser como un mensaje que nos va a enviar cuando capturemos un valor que está fuera del rango entre 0 y 10. Y en ese mensaje podemos decirle al usuario, captura un valor entre 0 y 10. Vamos a ver desde la vista hoja de datos cómo quedaría. Guardamos la tabla y recordemos, lo hicimos en periodo 1. Vamos a intentar capturar un valor distinto, por ejemplo un 12. Presionamos intro e inmediatamente nos manda el mensaje que establecimos, donde dice captura un valor entre 0 y 10. Este es el texto de la validación que nosotros indicamos. Ahora bien, vamos a continuar. ¿Qué pasa si capturo
un valor que esté dentro del rango entre 0 y 10. Por ejemplo, un 6. Le damos intro y el 6 sí lo aceptó, a diferencia de un valor mayor a 10. Entonces, de esa manera se valida lo que capturamos en periodo 1. Le voy a dar escape, no quiero guardar los cambios y vamos a regresar a la vista diseño. Vamos a establecer lo mismo para periodo 2, para periodo 3 y para promedio final. Vamos entonces a periodo 2 y agregamos su regla de validación, que es con el operador entre 0 y 10. Con el mismo texto de validación, captura un valor entre 0 y 10. Voy a copiarlo para no volverlo a escribir. Vamos al periodo 3. En texto de validación voy a pegar. Y la regla de validación es un entre 0 y 10. Y lo mismo vamos a hacer para el promedio final. El texto de validación y la regla de validación, que es entre 0 y 10. Aquí hay otro detalle importante. Si vamos a usar un número pequeño, al campo lo podemos definir como un entero, no un entero largo. Bien, ya establecimos las 4 reglas, ya vimos de qué manera funciona. Ahora vamos a la tabla maestro y en el campo sexo vamos a definir una regla de validación. En este caso, nuestro campo es un tipo de dato texto. En los anteriores de calificaciones, los tipos de datos eran numéricos. Ahora vamos a verlo cómo funciona en texto. Nos posicionamos en el campo sexo y vamos a sus propiedades en regla de validación. Y vamos a indicarle que solo se capture mujer, o hombre, entre comillas, porque es texto. Ok. Y el texto de validación es el mensaje que nos va a enviar en caso de capturar un valor distinto. Vamos a decirle, escribe solo mujer o hombre. Y vamos a ver cómo funciona desde la vista hoja de datos. Guardamos y nos vamos a sexo. Vamos a intentar escribir, dijimos mujer o hombre, vamos a decir femenino. Al intentar avanzar me manda el mensaje de escribe solo mujer o hombre. Entonces vamos a escribir ahora el valor correcto, que diga mujer, y avanzamos. Cuando nos permite avanzar, ya fue validado lo que capturamos y sí lo permitió. De esa manera entonces funciona en un tipo de datos texto. Vamos a cambiar de vista. Perdón, vamos a dar escape para no guardar. Y regresamos. Ok. Bien, entonces de esa manera definimos las reglas de validación y los textos de validación. Es importante revisar el archivo que vamos a dejar en la descripción, donde nos indica cuáles son todos los operadores que podemos usar en reglas de validación y algunos ejemplos también para que practiquen. Bien, eso es todo en regla de validación. Espero y esta información les sea de mucha utilidad y hayan aprendido. Hasta la próxima. Mi felicidad sabe a la lechera. Chicos, ¿qué les pareció? Fácil, ¿verdad? Ok. Profe, es parecido a Excel, creo que es de formato condicional, si no, Ajá, si no me equivoco. exactamente, es como formato condicional. Entonces, vea, vamos a agregar una. Vamos a hacer una nosotros, ¿está bien?
Entonces, vean, voy a compartir. Y voy a compartir. Aquí ven el Access, ¿verdad, chicos? Esa es la práctica que estuvimos trabajando la semana pasada. Ahí la ven. Entonces, vamos a entrar un toquecito en carrera. Y me acuerdo que carrera tenía código de carrera, nombre, duración. Entonces, vamos a poner una regla de validación en duración. Entonces, podemos hacerlo así. Para cambiar un toquecito el idioma. Y podemos poner una regla del negocio de que todas las carreras son mayores de 3 años. O que están entre 3 y 5. Entonces, puedo agregar una regla de validación que me diga entre 3 y 5. Guardo. Ajá. Ajá, escucha, escucha. No, profe, es que no distingo bien lo que está haciendo porque no, digamos, yo veo el cuadrito de lo que usted está haciendo y veo el cuadro de todos los integrantes. Entonces, no sé si es que usted no lo puso en la pantalla completa o lo dejó así. Ustedes lo pueden ver. Sí, profe, sí Sí, se ve. profe, sí se ve. O sea, sí lo veo, pero yo no distingo qué es lo que usted está escribiendo porque, bueno, le voy a mandar una foto para que vea cómo No, es que lo veo. no, Rosy, es un tipo de la configuración de la vista suya. Chicos, ¿cómo podemos cambiar la configuración de la vista de Rosy? ¿Qué tiene que darle? En el Teams, en el Meet. Si está desde el celular, solo le da acercamiento, profe. Ok. Toca la pantalla. No, estoy en la compu. Él en pantalla completa, en los 3 puntitos y le da pantalla completa. Ok. Sí, pero es que igual no entiendo, digamos, ya yo leí pantalla completa, pero no entiendo lo que escribe, digamos. No veo. medio borrosillo. De Sí, medio es que- borrosillo, pero- ¿Se ve muy Ajá. borroso? O sea, no, Ok, yo voy no otra sé vez. si, Voy otra vez, tranquilas. Voy a compartir otra vez. Voy a ver si lo puedo hacer por ventana. No se preocupen. Ahí, ¿cómo lo ven? ahí sí ya lo distingo bien. Ok, perfecto, gracias. Voy a hacerlo así. Entonces ven acá que yo coloqué la regla que dice que entre 3 y 5, ¿verdad? Porque son años, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que una carrera, las carreras de esta universidad o de este instituto duran de 3, mínimo 3 años a máximo 5 años. Entonces yo lo voy a guardar acá y voy a vista hoja de datos y compruebo. Entonces vamos a poner que este es 001. El nombre de la carrera vamos a ponerle educación. Perdón. Un poquito. Entonces voy a poner, digamos, 6. Y vea que me dice que no, ¿verdad? Vea aquí me da un mensaje. Igual no coloqué texto de validación. ¿Vieron?
Voy otra vez y voy a colocar acá. Profe, el mensaje yo no lo veo, solo escucho que suena ahí, Pero no lo ven. pero Ajá. no sé el mensaje. Ok, tranquila. Voy a volverlo porque por si no lo configuré. Agregué 5 y sí me dejó ingresar esa información, ¿verdad? Ahora vean, voy otra vez. Voy para abajo, lista de diseño. Y voy a agregar el texto de validación. Entonces, ¿qué agregaría el texto de validación, chicos? ¿Qué se les ocurre? Ok, le doy guardar. Y otra vez me vengo a vista, hoja de datos. Entonces vuelvo a escribir otro. Aquí escribo otro, 002. Y pongo, Profesor, sí, ¿qué fue lo que escribió en texto de validación que no vi? oficina. Ajá, ya lo pongo. Entonces, digamos que voy a colocar aquí 10, ¿verdad? Entonces, doy tab y vean lo que dice. ¿Lo pueden ver? No, profe, bueno, yo no lo veo. No, entonces voy a dejar de compartir un toquecito. Ahí lo ven. Sí, profe. Ajá, aquí fue la que me preguntó. Bueno, vea, ese fue el mensaje que yo coloqué. Solo puede ingresar valores entre 3 y 5. Yo ingresé 10. Entonces me está diciendo que no puedo entregar, no puedo agregarlo. Entonces ahí lo voy a aceptar y agrego un valor, digamos, parecido. Yes. Entonces, alguien me preguntó que cuál era el valor, qué era el texto de validación que había agregado. Verlo acá. Texto de validación. Ven que fue el que le salió a ustedes cuando yo, bueno, fue el que nos salió ahorita cuando yo ingresé un valor que no era correcto. ¿Vieron? Es este. Ok. Listo. Ahora, en la estudiantes, chicos, ¿dónde podríamos ingresar nosotros bueno, este lo voy a cerrar. En estudiantes, ¿en qué parte podríamos agregar un, un texto o una regla de validación? En la parte En de género, género, profe. profe. Ok, perfecto. Ok, entonces vamos primero a género. Es texto corto, ¿verdad? Sí. Entonces, ustedes me dicen cómo lo hacemos. Entonces, ¿qué regla de validación colocamos? ¿Cómo lo colocamos ese? Podría ser mujer, hombre, o no prefiero. Ajá. Mujer o hombre. Y van entre comillas, ¿verdad? Y en texto de validación, ¿qué le agregamos? Perdón. Ok, ¿ahí qué les parece? ¿Lo ven bien? Sí. Ok, me parece más cosas.
Ok, ahí ya lo guardé, chicos, y voy a ir a la parte de vista de datos. Vamos a ir al 2 y vamos a colocar. Voy a colocar cualquier palabra, chicos, ahí, que no sea. Y vean lo que me dice. Tampoco, ven. Entonces, vean que aquí, chicos, vean el mayor ejemplo, ¿verdad? Vean en género, cuando alguien está llenando la base de datos, vean, yo puedo entender masculino, pero ustedes pueden entender hombre. Entonces, con una regla de validación, ¿qué hago yo con ese campo? Y los datos que van en ese campo, chicos. Al yo hacer una regla de validación, estandarizo. Estandarizo esa parte, chicos. ¿Vieron? ¿Vieron la importancia de la regla de validación? Sí, o no. En Sí, esta tabla, chicos, ¿dónde podríamos más agregar una regla de validación? Vamos de arriba hacia abajo. Bueno, número de matrícula no lo vamos a tocar. Nombre, todavía no. Edad, podríamos agregar en edad alguna regla. algún rango, profe, no sé. Podría ser. Sí, podríamos ser que por lo menos sea mayor a 17 años, ¿verdad? Ajá, también sí. O un rango como ustedes dicen, ¿verdad? Entonces, vean, vamos a usar aquí, vean, vamos a ir acá, regla de validación. Entonces, aquí yo puedo, digamos, hacerlo desde acá también, es otra forma. Aquí puedo usar las constantes y aquí puedo usar los operadores. Entonces, yo quiero que sea mayor a 18. Entonces, vamos a ver. Aquí tengo los valores. Entonces, perdón, chicos, regla de validación. Entonces, doy doble clic y me aparece acá. Y digo, mayor, igual. Voy a borrar. Entonces, vean, doy mayor, igual a 18. Y lo voy a aceptar. Y ven que ya se hizo automática acá, ven. Entonces dicen, aquí, bueno, voy a colocar 17. Y aquí voy a colocar ok. Y doy guardar. Bueno, aquí me está dando un error a mí, pero de otra cosa. Y me voy a vista de diseño. Y sigo aquí tercero.
Entonces ve que lo que una edad 12 no me permite. ¿17 sí? ¿Vieron? Ok, hasta aquí, chicos. Vamos a dejar esta parte de la regla de validación. ¿Qué les pareció? Está interesante, profe, pero sí hay que tener como mucho cuidado. Sí, sí, hay que tener mucho cuidado. Ok, perfecto. Ok, chicos, entonces vamos a ver otro tema que se llama la máscara de entrada. La máscara de entrada. Ok, ahí estamos. Y vamos a ver un toquecito, chicos. Máscara. Ok, chicos, vamos a hacer una presentación también que les hice sobre este tema, que habla sobre la máscara de entrada. Vamos bajando acá. Dice que la máscara de entrada es una cadena de factores que define un formato de valores de entrada y válidos. Se almacenan como una propiedad de un objeto. Son útiles cuando es importante la entrada de valores sea uniforme. Por ejemplo, puede ser el número telefónico donde Access obligue a escribir 8 dígitos, o también si es internacional, se incumpla el código de país. Si no se incluye, no debe dejar registro de campo. Secciones de una máscara de entrada. Entonces aquí los tenemos, vean. 1, 2, 3. El primero incluye los caracteres o cadena de máscara junto con un marcador de posición y 2 datos literales como paréntesis, puntos o guiones. Es obligatorio. Hace referencia, es decir, la parte 2, ven que la parte 1 es el 2. La parte 2 hace referencia a los caracteres de máscara insertados y al modo que se almacenan dentro de los campos. Si es 0, se almacenan. Si es 1, se mantendrán, pero no se almacenan. Entonces, chicos, ven por qué. Si está el 0, digamos, después del punto y coma en la máscara de entrada, ¿qué quiere decir eso? Que se van a almacenar. Si es 1, solo se muestran. Y por último, indicar el carácter o espacio que se usa para el marcador de posición. Access usa caracteres de subrayado, punto hacia abajo, puede elegir otro marcador. En este caso el marcador es un arroba. Ok, ¿estamos bien hasta ahí? Cualquier duda me dicen. Ejemplo de máscaras de entrada. Utilizamos el siguiente ejemplo. 999-00-00-0-. Entonces, contiene 9 opcional y 0 obligatorio. La segunda sección, que es la después del punto y coma, los datos serán almacenados y el marcador de posición es un guión. Hasta ahí lo estamos entendiendo. Aquí estamos identificando las tres partes de una máscara de entrada. Es la primera parte que va desde el paréntesis hasta el primer punto y coma. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el código de país es opcional. Que el número de teléfono son 4 números, 4 números, y es obligatorio. Que se va a guardar por el 0 y que el marcador de posición va a ser un guión.
Hasta ahí estamos bien. Ok, seguimos. Aquí vienen algunos ejemplos de códigos de entrada y de caracteres que se usan. Ok. Y aquí algunas fuentes de consulta. Entonces vamos a pasar a ver un videito rápido, chicos, sobre el tema de máscaras de entrada. Bueno, y continuamos con este curso de Access 2016. Bueno, y continuamos con este curso de Access 2016. En este vídeo os voy a explicar cómo funciona y para qué sirve la máscara de entrada. Bueno, en realidad os voy a hacer un pequeño resumen porque se podría extender bastante más, sobre todo de cómo la utilizo yo, esta máscara de entrada que aparece en las propiedades de campo de los productos. Primero, la máscara de entrada simplemente nos va a limitar también el tipo de caracteres que podemos escribir en un campo. Generalmente yo utilizo la máscara de entrada, en mi caso personal, para aquellos campos que están compuestos por códigos. Por ejemplo, en este caso tenemos una tabla de productos que tiene esta tienda y dentro de ese listado de productos, uno de los campos es el código del producto. Bueno, pues podríamos establecer un código formado por letras y números, o solo por números, o solo por letras, o con algún elemento extra que no sea variable. Bueno, ¿cómo explico esto? Si os fijáis, en concreto, este código de producto está formado por 3 números. Empieza por evidentemente, sigue en un orden normal, 1, 2, 3, 4, 5, pero evidentemente hay 3 números, hay 001, 002, 003, 004. ¿Cómo escribiría yo este código para que no se pueda escribir otra cosa? Porque en estos momentos, como no hay ningún tipo de máscara de entrada, en el tipo de datos, en el código del producto, yo puedo escribir el código que a mí me dé la gana. Evidentemente, me situaría en el último, tendría que cumplir las condiciones que hemos visto en el vídeo anterior, pero yo puedo escribir ahora 000002 y continuar. Lo que no puedo hacer, porque tiene el campo clave, recordad, es escribir 2 campos que tengan la misma que sean exactamente iguales. Pero bueno, como veis, yo sí que puedo escribir 000002, etcétera, etcétera. Voy a borrar ese campo y voy a volver otra vez a las condiciones. ¿Cómo puedo yo restringir el código que puedo escribir aquí? Bueno, pues eso lo hacemos con la máscara de entrada. Si nos situamos en la máscara de entrada, yo utilizo siempre 3 elementos para las máscaras de entradas. Números, letras o elementos que no sean números de letras que se puedan modificar. Por ejemplo, para ese caso, como se ha compuesto por 3 números y ambos 3 números pueden ser modificables, los números los vamos a representar por el número 9. Si yo quiero un solo número, pondría un número 9. Si quiero 2 números, 2 veces el número 9. Si quiero 3 números, como es nuestro caso, 001, 002, digamos que Chicos, disculpas ahí, un toquecito, fue que se me pegó la compa un momento. Denme un momentito para volverlo a... Ok, ahí lo ven. No, pero No, Yo no, profe. solo la presentación. Ok, voy a volverlo a... Ahí. Gracias por avisarme, chicos. Fue que hubo como se pegó un toquecito la compu. sí, ahí sí. Claro, sí. Voy a empezar. Bueno, y continuamos con este curso de Access 2016. En este vídeo os voy a explicar cómo
y cómo funciona y para qué sirve la máscara de entrada. Bueno, en realidad os voy a hacer un pequeño resumen porque se podría extender bastante más, sobre todo de cómo la utilizo yo, esta máscara de entrada que aparece en las propiedades de campo de los productos. Primero, la máscara de entrada simplemente nos va a limitar también el tipo de caracteres que podemos escribir en un campo. Generalmente yo utilizo la máscara de entrada, en mi caso personal, para aquellos campos que están compuestos por códigos. Por ejemplo, en este caso tenemos una tabla de productos que tiene esta tienda y dentro de ese listado de productos, uno de los campos es el código del producto. Bueno, pues podríamos establecer un código formado por letras y números, o solo por números, o solo por letras, o con algún elemento extra que no sea variable. Bueno, ¿cómo explico esto? Si os fijáis, en concreto, este código de producto está formado por 3 números. Empieza por evidentemente, sigue en un orden normal, 1, 2, 3, 4, 5, pero evidentemente hay 3 números, hay 001, 002, 003, 004. ¿Cómo escribiría yo este código para que no se pueda escribir otra cosa? Porque en estos momentos, como no hay ningún tipo de máscara de entrada, en el tipo de datos, en el código del producto, yo puedo escribir el código que a mí me dé la gana. Evidentemente, me situaría en el último, tendría que cumplir las condiciones que hemos visto en el vídeo anterior, pero yo puedo escribir ahora 000002 y continuar. Lo que no puedo hacer, porque tiene el campo clave, recordad, es escribir 2 campos que tengan la misma que sean exactamente iguales. Pero bueno, como veis, yo sí que puedo escribir 000002, etcétera, etcétera. Voy a borrar ese campo y voy a volver otra vez a las condiciones. ¿Cómo puedo yo restringir el código que puedo escribir aquí? Bueno, pues eso lo hacemos con la máscara de entrada. Si nos situamos en la máscara de entrada, yo utilizo siempre 3 elementos para las máscaras de entradas. Números, letras o elementos que no sean números de letras que se puedan modificar. Por ejemplo, para ese caso, como está compuesto por 3 números y ambos 3 números pueden ser modificables, los números los vamos a representar por el número 9. Si yo quiero un solo número, pondría un número 9. Si quiero 2 números, 2 veces el número 9. Si quiero 3 números, como es nuestro caso, 001, 002, digamos que la fórmula para escribir, que ahí se pueden introducir 3 números, sería escribir 3 nueves. Imaginaos que yo quiero escribir 3 letras. Pues las letras, en la máscara de entrada, se representarían por la letra L. Muy fácil de recordar. Los números el número 9, las letras la letra L. Y todo lo demás, que no sea variable, imaginaos que yo quiero que sean 3 números seguidos de un guión y el año 2017. Por ejemplo. Pues todo lo demás que no sean números ni letras que se puedan modificar, lo escribiremos entre comillas. Es decir, si yo quiero 3 números y un guión el año 2017, pues pondré 3 nueves, comillas, guión, 2017 y cierro comillas. Por lo tanto, ahora los códigos que aparecerán para cada uno de los productos sería en este caso 001 2017, 002, 2017, etcétera, etcétera. Si yo lo voy a guardar, vamos a ver si me permite. Mira, automáticamente los ha cambiado él, todos, y yo, si intento escribir ahora, como decía, un producto nuevo, camisa, intento poner 00000, ¿veis? Ya directamente no me deja escribir. Sí que podría poner el número 000, porque no existe ninguno, pero tengo que moverme en estos 3 números. Como decía, voy a eliminar este producto, dándole al escape, vuelvo otra vez a la vista de diseño. Si yo lo que quiero son 3 letras, pues escribiría 3 L's. Si yo lo que quiero son un número, una letra y un número, pues pondría 9L9. Si yo lo que quiero son 2 números, 2 letras y la palabra producto, que no va a ser variable, 2 números, 2 letras y la palabra producto.
entre comillas. Fijaos. Si yo quiero dos números, luego la palabra producto y luego dos letras, pues haré dos números, producto, entre comillas, y dos letras al final. Como veis, los números que sean variables se representan por el número 9, las letras que sean variables se representan por la letra L, y todo lo que no sea variable se pondrá entre comillas. Fijaos que al ponerlo así, las comillas, como no tienen ningún espacio, saldrá todo seguido. No saldrán las comillas, pero saldrá 99, por ejemplo, 01 producto AB, por ejemplo, sin ningún espacio. Si yo quiero un espacio entre los números y las letras y lo que tengo en el medio, pues debería dejar el espacio entre las comillas. Bueno, pues como veis, es muy sencillo de utilizar, y lo mejor es que lo practiquéis con ejercicios vuestros. Ok, chicos, vieron también que es fácil, ¿verdad? Y también nos ayuda a limitar la entrada de datos que no sean correctos. ¿Sí o no? Entonces, otra vez, aquí en estudiantes, voy a compartirles otra vez la base de datos. Ahí la ven, chicos, en la base de datos. Podemos hablar de, digamos acá, bueno, vamos a hacer este estudiante, vamos a volvernos a carrera. Vean que en carrera, cuando yo ingresé, estoy realizando dos ceros y un número. Entonces, podríamos hacerlo así, ¿verdad? Si queremos hacer una regla de validación de esto, para que quede igual, y siempre se ingresa un código así, entonces la máscara de entrada tendría que ser así, sería 0, 0, 9, porque es variable, okay, punto y coma, 1, perdón, 0 para que se guarde, y punto y coma, vamos a agregar el arroba, Entonces, ¿eso qué quiere decir, chicos? Si lo leemos, 0, 0 van a ser obligatorios, 9 va a ser variable, después del punto y coma, eso quiere decir que el dato se va a guardar y que para ingresar vamos a tener el arroba. Entonces voy a darle guardar y vamos a vista de hoja de datos. Vamos a tener ahí. Y acá, vamos a ver si lo guardó. Ven. 0. Pues, si yo colocar aquí, digamos, un ejemplo, 2, 1, entonces así se puede agregar. Pero si agrego otro, ven que no me deja, no me permite. Solo me permite ingresar 3 números, que sería 0, 0, en este caso, 3. Aquí vamos. Ok. Vamos a montar un poquito más en estos temas, chicos. ¿Qué les pareció? ¿Vieron qué fácil que es? No es difícil. Ay, los escucho, ¿me escuchan? Chicos, importante, voy a cerrar la clase, pero Yasmín, después de ahorita voy a empezar a atender de forma individual. Yes. No, profe, que estuvo muy interesante la clase. Sí, es Muchas cortito. cosas. Perdón.
Solamente eso. Gracias, Jess. Sí, la idea fue esa, digamos, de que ustedes entiendan con algo poquito, yo hacerles un resumen pequeño y una explicación. Igual, chicos, el video queda grabado. Voy a detener la grabación acá